a continuación. ¿Comieron bien? Sí. Bueno, quiero hacer una aclaración de algo que alguien preguntó, ¿quién? Allá. Tú. Preguntaste algo y luego al final alguien hizo un comentario y entonces hay algo que hacer, una corrección al respecto. Parecía que lo que yo estaba diciendo estaba sugiriendo que el hombre tenía toda la parte activa y que la mujer no tenía ninguna parte activa en este proceso, vamos a decir. Creo que más o menos era lo que yo... Bueno, pero como no capté muy bien la pregunta. Pero la idea es que la participación de hombre y mujer en el Tantra es realmente el mismo. Cuando se está diciendo que el hombre hace esto o lo otro, que si un movimiento, que si el infinito, que si lo que sea, la mujer también lo puede hacer y lo hace. Quiere decir que si el hombre se queda estático y no se mueve, todo el movimiento lo puede estar haciendo la mujer. O sea que hay un equilibrio perfecto entre el dar y el recibir. Parece que eso, a través de la plática, parecía que toda la parte activa la hacía el hombre y la mujer absolutamente pasiva. No es así. La mujer participa en el mismo nivel, moviéndose de la misma forma que lo haría el hombre. Nada más yo trataba de dar a entender dónde se tenía que hacer, ¿no? Bueno, y luego algo se preguntó en privado sobre el sexo oral. Entonces, el sexo oral definitivamente pues, es importantísimo también. En el Tantra es visto como un atajo, por un lado es un atajo, desde la base hasta la cabeza. Cuando hay sexo oral, la energía entra, es una energía fuerte, pero entra directamente a la cabeza o de la mujer. Tiende también a abrir las partes superiores, pero si está muy abierta la mujer también, todos los canales, a veces lo que puedes sentir es que la energía baja al estar haciéndolo, sexo oral, baja la energía en forma muy caliente hasta la base del tronco. Y entonces quiere decir que es un signo, o un síntoma, es un síntoma de que está la mujer bastante bien abierta. Puede subir o bajar la energía. ¿Sí más o menos está la idea? Bueno, ¿La mujer está recibiendo? Sí, el sexo oral, estamos hablando, el sexo del hombre a la consorte femenina ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, pero este es al revés, el sexo oral de la mujer hacia el hombre. O sea, la mujer hace sexo oral al hombre. Entonces, ¿va a entrar la energía? Sí, va a entrar en la cabeza. A veces se le llama atajo, porque está brincando la energía, no tiene que subir desde abajo hasta arriba, entra de manera directa y puede salir por la cabeza, pero también la mujer puede sentir que baja hacia el coxis. Entonces toda la columna se pone bien caliente, ¿sí? Cuando ha hecho un trabajo consistente. Muy importante, sexo oral, muy importante hacerlo como una forma rutinaria de la práctica, vamos a decir, del juego del amor. Bueno, ahora miren, me gustaría nada más ya ir redondeando las cosas para que no nos falte nada. Hagan de cuenta que el Tantra es una enseñanza que pertenece a todas partes del mundo, a Oriente, a Medio Oriente, a Occidente. Entonces, voy a mencionar nada más tres puntos de cómo se diría en la India ciertos puntos importantes. Entonces, en la India, el centro del corazón, que aquí le hemos llamado santuario, entonces al centro del corazón es donde en el hinduismo ubican al Atman. Atman es el sí mismo, es el ser. ¿Ven la conciencia del ser? La conciencia del tercer piso, ¿no? Del ser. Cuando se le ubica en alguna parte, se le ubica en el corazón. Ahí es donde se le ubica. Actualmente cada vez más personas que practican las técnicas de Ramana, por ejemplo, Ramana Maharashi, entonces hacen su concentración en el corazón. Sí está la idea. Esto es en Oriente, pero en Medio Oriente y luego el cristianismo, entonces tienen en el centro del corazón lo que se llama el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón del Salvador, el Sagrado Corazón de Jesús, desde el punto de vista religioso, vamos a decir. Pero lo importante es el punto. Es un punto extraordinariamente importante, pero coincide perfectamente. Entonces,
Hay una técnica, por ejemplo, de oración profunda en el cristianismo de Oriente que se llama la oración del corazón. Entonces las personas, los monjes principalmente, recolectan la atención y la llevan al corazón y repiten una frase cortita y monolítica, se pasan todo el día centrados en el corazón. Es un punto muy importante, pero para que vean las congruencias, ahorita lo van a ver con la toltequidad también. Luego entonces, arriba y afuera de la cabeza, en la cabeza, en Oriente se hablaría del tercer ojo o sexto chakra. Y luego entonces, en Medio Oriente y el cristianismo, entonces le llama el ojo, la lámpara del cuerpo, ¿no? Las palabras bíblicas, vamos a decir, en el Evangelio, dicen, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo se llenará de luz. Si tu ojo está malo, cuán grande será tu obscuridad. Está hablando de este mismo centro. Y mientras que en Oriente se habla del centro de la cabeza o del tercer piso en términos de conciencia, ¿no? El tercer ojo de la conciencia, vamos a decir. En cambio, esto es en su aspecto lumínico, el ojo, la lámpara del cuerpo. Pero cuando se prende la luz es cuando tienes conciencia. Entonces es lo mismo decir el ojo es la lámpara del cuerpo que el ojo de la conciencia. ¿Sí estamos? Son puntos en concordancia. Luego entonces, si nos vamos más arriba, entonces en Oriente se habla de la flor de 1000 pétalos y en el cristianismo se habla entonces de la lengua de Pentecostés. Y entonces estamos hablando de básicamente lo mismo. Para que vean que yo he afirmado una y otra vez, y fue parte de mi misión y trabajo en el mundo, demostrar que detrás de todas las religiones organizadas importantes del mundo había un solo conocimiento espiritual y que era el único. Puedes cambiar los nombres, puedes decirle algo, la lámpara del cuerpo, le puedes poner el tercer ojo, pero finalmente estás hablando de lo mismo, ¿no? Y así es como queda demostrado el trabajo que hice. Efectivamente, el regalo dado a la humanidad por parte de los avatares o descensos siempre es el mismo. Es el mismo conocimiento espiritual. ¿Sí sale? Entonces ahí tienen. Bueno, luego en Occidente, en la toltequidad, existe toda la terminología de Tantra muy bien estructurada. Entonces, hagan de cuenta, para que no me faltara, ellos cuando hablan de lo que hoy estuvimos hablando, sitúan en la base del tronco el escorpión. ¿Escorpión? ¿Se acuerdan? Por lo que les dije, ¿se acuerdan? Bueno, y entonces ahí es donde ahí ellos localizan un vaso, el vaso del águila, donde se tiene que llevar a cabo el Atlachinoli. ¿Sí? Y entonces hay que calentar el vaso del águila, hay que calentar el agua. Entonces están hablando ya decididamente de Tantra. Y luego todos los centros que suben, el siguiente centro le llaman plumón, aquí los apunté, el siguiente le llaman bandera, el siguiente le llaman flor, el siguiente le llaman bastón y el último le llaman la pluma, el apéndice luminoso. Entonces está perfectamente el concepto de Tantra explicado en la toltequidad. La toltequidad, recuerden ustedes, siempre he mantenido un especial, en los últimos años, un especial trabajo sobre la toltequidad, porque es necesario restaurarla al nivel que le corresponde. Estuvo muchos años oculta, ¿se entiende? Por cuestiones históricas queda oculta, pero entonces es necesario sacarla nuevamente a la luz y es una enseñanza extraordinaria. Cuando se dice toltequidad, acuérdense, no se habla específicamente, ya lo he dicho antes, de la tribu de los toltecas en Tula Hidalgo. La palabra toltequidad se refiere a una cultura que está por detrás de todas las grandes civilizaciones de Anáhuac, desde los olmecas hasta los mexicas. Desde los olmecas hasta los mexicas, detrás hay un gran conocimiento, es un conocimiento místico, espiritual, social, civilizador. Entonces, y se conoce como la operación civilizadora de la serpiente emplumada, ¿no? Que va revelando a estas civilizaciones y se detonaron de las más grandes civilizaciones del mundo en las tierras de Anáhuac. ¿Estamos? Entonces es una enseñanza extraordinaria, pero ahí tienen demostrado que nuevamente se está hablando de lo mismo. Entonces hay algo más. La energía en la toltequidad, la energía de la madre es Ispapalotl, es la mariposa negra de obsidiana, estoy bien, ¿no? Ispapalotl. Entonces es la madre, abajo.
en el bajo profundo, ¿no? Si lo localizas en el cuerpo humano, sería la base donde está el fuego. Pero también lo puedes localizar en el bajo profundo, es decir, como la tierra, pues. Izpapalotl, mariposa negra, no tiene nada que ver con el concepto de bueno y malo, de blanco y negro, nada en lo absoluto. Quiere decir negro nada más porque la tierra adentro está oscuro y es negro, es la madre. Así que da vida, porque también las mujeres dan a vida en la oscuridad. Quiere decir que en el vientre donde crece el hijo está oscuro. Entonces esto es algo parecido, ¿sí se entiende? Y entonces localizan a Izpapalotl, la energía de la madre. Y arriba Izcatpapalotl, que quiere decir la mariposa blanca. En los códices se pone como una mariposa blanca de plumón, no de plumas, sino plumón es esa pluma antes de ser pluma, como el plumón de bebé ave. Es un plumón. Entonces, así está dibujado en los códices. Entonces ya tienen al padre, ya tienen a la madre. Y luego entonces necesitas ascender la energía del padre, ascender la energía de la madre y descender la energía del padre. Si eso sucede, entonces se fusiona en el corazón, ¿ven? Otra vez, y nace Nahui Olin, mariposa de fuego, es el cuerpo de luz, ¿sí se entendió? Mariposa de, la palabra Nahui Olin es 4 movimientos, pero quiere decir mariposa de fuego. Entonces, ¿cómo detonar el cuerpo de luz? Ascendiendo las energías de la madre y descendiendo las del padre. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen. Ustedes conocen esto bien en el calendario azteca, en las monedas de 10 pesos, está una parte de este calendario, lo conocen bien. Entonces está el sol en el centro, son los 5 soles, y luego están los 4 cuadraditos así, es Nahui Olin, ¿ok? Entonces están todos los soles, 5.125 años dibujados ahí, ¿ok? El quinto sol que se acaba de cerrar, que tiene que ver con esto. Se abrió hace 5.125 años y está cerrando, y ahora se necesita la nueva enseñanza para el mundo que vendrá, ¿no? En mi opinión y trabajo, lo que vendrá es una sola enseñanza espiritual que finalmente unirá a todos los pueblos de la tierra, porque hasta antes estaba todo separado, y las religiones organizadas separadas son fuente de mucho conflicto entre los hombres, ha habido mucho conflicto. Ahora lo que se busca y se buscará es demostrar que todas ellas en su esencia dicen lo mismo. Entonces ya tienes un solo conocimiento. Ahí puedes crear una nueva hermandad de hombres, verdaderamente con una misma enseñanza de tipo espiritual. ¿Sí estamos? Entonces, ¿iba alguien a decir algo ahí o no? A ver. La piedra del sol también está hablando de Tantra. Ay, no se escucha, perdón. La piedra del sol también está hablando de Tantra. La piedra del sol. También habla del Tantra. Que si también habla del Tantra, cuando veo bueno, lo que habla del Tantra más es el águila con la Nahui Olin, con el Atlachinoli en la boca. No, realmente la piedra que se llama calendario azteca, lo que realmente está mostrando son los 5 soles, que es un periodo total de la precesión de los equinoccios de 26.000 años. Entonces está esa precesión y están mostrando los 5 soles, ¿no? El último de hace 5.125, ahora que se cerró en el 21 de diciembre. Entonces eso es lo que básicamente están enseñando. Pero la palabra, esa águila con el Atlachinoli en la boca, es muy importante porque estaría diciendo, el águila es el símbolo del padre. ¿Vieron el águila que estaba volando? ¿Qué bonita? Muy bonita. Entonces, el águila es el símbolo del padre. Entonces, como si estuviera dando una sola palabra para la redención de la humanidad. Atlachinoli. Entonces, ahí tiene. Luego, perdón, ¿sí? También ahí tiene el símbolo en la nariz, precisamente, que es subir el fuego por medio de la respiración. O sea que también lo marca. Si está así, está tranquilo, y ese es el símbolo de que está haciendo su respiración. Exacto. Para subir el fuego. Es verdad, porque también es cierto que toda la tecnología, bueno, se llaman técnicas psicofísicas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 2 vías? La vía del despertar y la vía energética. Estas a veces se les llaman técnicas psicofísicas, así se llaman en los estudios. Bueno, las técnicas psicofísicas de la toltequidad contemplan todas las técnicas que hay de yoga de Oriente. Tienen técnicas respiratorias, movimiento de energía con la mente, silenciar la mente en meditación, la danza, ¿no? Que es el mitotl, etc. Tienen toda la tecnología para lograr esto.
Ahora, cuando se habla de ascensión y descenso, es lo mismo que en el cristianismo se refieren a ascensión y descenso del Espíritu Santo, ¿sí se entiende? Es por eso que cuando yo dije se abre el canal hacia arriba, deben de considerar que si tú abres una puerta de una habitación a otra, puedes pasar hacia la otra habitación, pero también de la otra habitación va a entrar hacia esta. ¿Sí se entendió? Entonces, si un ser humano se dedica a su trabajo espiritual y abre la puerta al reino del penthouse que yo llamo ahora, ¿no? Porque así nos entendemos bien, se abre al penthouse, entonces poco a poco eso también empieza a descender. ¿Sí se entiende? Entonces la persona, que puede ser cualquiera, cualquier ser humano se puede convertir en un mesaya, en un ungido del Espíritu Santo, ahí le llaman ascensión y descenso del Espíritu Santo. En terminología tolteca sería la ascensión del Padre y el descenso de la Madre. Si es en el cuerpo, insisto, es la fusión de Shiva y Shakti, en la coronilla y en la base. Y si es cósmico, se hablaría de la Tierra y se hablaría del Sol. Ahí estamos más o menos, para que vean un poco lo profundo que viene siendo entonces el Tantra y cómo está metido en todas las tradiciones del mundo. Se le puede encontrar en todas ellas. Es la enseñanza más importante de todas. Sí. Cuando se te abre esta información... ¿Cuándo qué, perdón? Cuando se te abre esta información, cuando se le... canales, ¿no? Canales en donde llegas a percibir diferentes cosas que antes no percibías, o a ver, o a oír, o escuchar, ¿no? ¿Eso es dentro de ti o está fuera de ti? Los dos lados. Cuando se abre, haz de cuenta, si se abre algo dentro de ti, se va a abrir afuera de ti también. Así es como funciona. Entonces, si desarrollas un órgano interno, entonces aparece inmediatamente la realidad exterior que quieres. Entonces, todo lo que se llaman niveles de conciencia superiores deriva de que tú hagas el trabajo para abrir los canales. ¿Sí, más o menos? Entonces, bueno, hasta ahí. La idea es que se están llevando tratamos de abrir el concepto del Tantra lo que más se puede. Ahora lo que les resta es practicar y practicar y practicar. Porque mi maestro me decía una cosa cuando yo era jovencito: más vale 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Entonces, 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Entonces, en esto, en la teoría ya la vieron, es muy sencilla. Todos somos hombres y mujeres, todos podemos empezar pues a darle, como dicen por ahí, y a practicar y a practicar y a practicar. Claro, algunos se tienen que buscar la forma de hacerlo, sus parejas o lo que sea, pero bueno, cada quien se va organizando, ¿no? Entonces, hasta ahí las cosas. Hagan de cuenta que ya finalmente es bien, y quiero saber hasta qué punto ustedes se dan cuenta de lo que recibieron. Miren, cuando ustedes quieren obtener, lo he dicho antes también, quieren obtener el conocimiento de un tema, tienes que responder unas preguntas vitales sobre ese tema. Y las preguntas son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Si tú contestas esas preguntas en relación a cualquier tema, es que comprendes ese tema. Si no las puedes contestar, es que no lo comprendes. Entonces, la primera es, ¿qué es el Tantra? ¿Se entendió de qué es? ¿Sí se entendió? No hay... ¿Sí? Sí, ¿verdad? Está fácil. Ya está. Prueba superada. ¿Qué es el Tantra? Ya lo entendimos. ¿Cómo se puede... ¿Cómo se puede practicar el Tantra? Entonces, también está fácil. Por si hay algún... caliente, solo, acompañado. Solo en frío y en caliente, acompañado en caliente, y les mandaremos un vínculo por cualquier cosa de técnica que ustedes puedan ahí ver. Pero ¿cómo se puede practicar? Luego sigue qué, cómo, cuándo y dónde. Hoy no nos hicimos grandemente cargo de cómo, qué es cuándo y dónde, porque es cuándo surgió el Tantra y dónde. Entonces tendríamos que entrar a que resulta que dónde en todas partes, en muchas culturas del mundo, y cuándo nos tendríamos que, es un estudio más complejo, cuándo inició, cuándo se empezaron los primeros registros escritos, etcétera, ¿no? No nos podemos hacer en un taller de un día, porque se llama taller para enterarse del Tantra, no es maestría ni doctorado en Tantra.
es el flash. Fui y saqué mi doctorado en 6 horas, rapidito. Entonces, no. Entonces aquí nomás nos enteramos. Pero es que cómo, cuándo y dónde. Pero podrías entrar, no les quepa la menor duda, a diversas tradiciones, a todas las tradiciones importantes del mundo y encontrarías el tantra. Y luego sabrías entonces cuándo empezó. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. En el budismo, cuando nació Siddhartha Gautama, ¿no? Se dice que lo acompañaron 500 arhats y bodhisattvas de alto nivel para poder recibir su enseñanza en el mundo. Entonces nace y él dio la enseñanza que aquí llamamos el despertar, la vía del despertar, ¿no? Así es lo que dijo. Pero él dijo, 12 siglos después de mi muerte vendrá un hombre mucho más poderoso y grande que yo. Él traerá la enseñanza esotérica. Esotérica es como más oculta. Pasaron los siglos y nació un hombre que se llamaba Padmasambhava, el segundo Buda histórico reconocido. Él se refirió a él como más poderoso y grande que yo. Él traerá la enseñanza esotérica. Entonces cuando nació, ¿qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que dejó dicho? Es lo que vieron en este taller, el trabajo del Tantra y el fuego. Entonces en su vida Padmasambhava lo que hace es revivir, no es que no estuviera antes, revivir dentro del budismo la enseñanza del fuego, que es lo que hoy platicamos, y luego en segundo lugar metió la enseñanza en el Tíbet, que era el punto importante energético en ese tiempo, porque estaban en India, entonces se metieron aquí. ¿Sí? Ahora cambiaron las cosas ya de Tíbet a Náhuac. Cuando se dice México, entonces realmente te refieres mucho más a la tribu de los mexicas, vamos a decir. Claro que somos mexicanos, lógico, pero cuando se dice México, se dice la tribu de los mexicas. Cuando se dice Anáhuac, contiene a todas las tribus de toda Anáhuac que había en el lugar. ¿Sí? Diversas, entonces por eso siempre yo me refiero casi más a Anáhuac que a México. Entonces, bueno, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Y por qué o para qué? Entonces, ¿por qué se practica Tantra o para qué lo practico? Bueno, pues ya dijimos, el hombre está identificado con la parte mortal de sí mismo, cree ser su cuerpo y su mente, el piso 1 y 2. Ustedes no vieron eso, pero bueno, era un edificio de 3 pisos. Entonces, piso 1, cuerpo, piso 2, mente, piso 3, ser. Y luego arriba una línea y arriba el penthouse, que es lo divino. ¿Ya? Entonces, el ser humano está identificado con el piso 1 y 2. Identificado quiere decir calidad de idéntico. Tú crees ser eso. Entonces el ser humano cree ser su cuerpo y su mente. Le han dicho que tiene un alma y cosas por el estilo, pero eso, él cree ser su cuerpo y su mente. Entonces está identificado con la parte mortal de sí mismo. Entonces el Tantra te da la posibilidad de subir al 3er piso y te identificas con la parte inmortal de ti mismo. Tu verdadero ser, que es inmortal y eterno ahora mismo. No tienes que lograrlo, ya lo eres. Y finalmente ese ser encontrará el camino de regreso al reino divino, en el penthouse, ¿ok? La casa del Padre, ¿no? Por eso se dice, volveré a ustedes y cuando sea nuevamente levantado me llevaré a todos conmigo a la casa del Padre. Es como un proceso de regresar la conciencia, de regreso a la divinidad. ¿Sí, más o menos? Entonces, esa es la razón de por qué o para qué practicarlo. Si tú consideras que no es valioso, no lo practicas y ya, pero si consideras que es preferible estar en conciencia de ser eterno, inmutable, absoluto en sí mismo, entonces vale la pena hacer el ejercicio. Eso es lo que eres. Tu ser es eso. Tu ser verdadero, digamos que tu verdadero ser es la divinidad. Eres el penthouse. El penthouse es todo, por cierto, pero bueno, eres el penthouse. Y entonces en la existencia estás como un espíritu o como un ser. Entonces, pero ese ser está hundido, tiene sus raíces hundidas en la trascendencia. ¿Sí estamos? Esa es la razón por la cual se puede y debe practicar. Aparte de los beneficios que otorga a nivel social, bueno, de relación con la pareja o con la consorte y de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí más o menos está? Bueno, ¿dudas para cerrar? ¿O ya está con eso bien entendido? Maestro, ¿para qué finalmente? ¿Por qué? Ya entendí, pero ¿para qué? ¿Para la trascendencia? Para la trascendencia. Esa es la contestación directa. Trascender. El hombre vive en lo transitorio,
¿no? Y es el único ser biológico que conocemos en la Tierra que sí ha buscado la trascendencia. Los otros seres no, los otros seres de alguna manera están en la existencia, pero el ser humano sí busca la trascendencia. Quiere decir que aunque no lo sepa, su corazón le dice que está de alguna manera, no me gusta, esto es mitología, pero como expulsado del reino, ¿no? Está medio expulsado del reino de su verdadero ser que vive en la trascendencia y por lo tanto lo anhela y por lo tanto lo busca. Esa es la búsqueda humana, la búsqueda del divino origen, ¿sí se entiende? Entonces el tantra, más allá de... ¿Es divertido? Sí. ¿Es placentero? Harto. Harto placentero. Pero aparte de que es que ganaste todo. Harto placentero, harto divertido, harto gratis. No cuesta nada más que estar con ganitas. Y luego te lleva a la trascendencia. ¿Te parece poco el regalo dado? O sea, decirte, toma esto y te puede llevar a tu divino origen, es extraordinario. Aparte, es el que, ¿saben? Hay gentes que buscan lo espiritual y divino y renuncian a muchas cosas, ¿no? A muchas necesidades legítimas. Somos seres humanos, tenemos necesidades legítimas. Entonces, de manifestarnos y ser seres humanos. Entonces, mucha gente cree en la confusión que debe renunciar a toda esta vida humana y a la convivencia con sus semejantes, en fin, todo lo que es un ser humano. Renuncia a ello para ir al reino espiritual y divino. Entonces, el Tantra es la única práctica que lo engloba perfectamente. Entonces, lo eres todo. ¿Ya se entendió? Desde tu parte más biológica, si así quieres, la parte más biológica, hasta tu parte divina, en una sola enseñanza única. Y aparte absolutamente natural. Esa es la ventaja de esto. Hay muchas técnicas con muchas austeridades y que la gente finalmente renuncia a ellas, ¿no? Te pueden poner a meditar a lo mejor. ¿Qué prefieres? Bueno, vamos a ponerlo así. 10 horas meditando así viendo al piso. O 2 horas. O 2 horas. Ya ve que rápido lo reconocieron las ventajas, las bondades del Tantra. Ahí está la bondad del Tantra. No, es que me tengo que ir a la montaña y ahí rezaré a las alturas. El otro dice, aquí en lo oscurito. Qué maravilla. Eso es, qué maravilla, que te está dando algo verdaderamente maravilloso. Combinarlo con el camino del despertar, con la meditación. Sí, por supuesto se debe, porque la verdad es que son dos técnicas que trabajan paralelamente. Entonces, al avanzar por una, puedes avanzar en la segunda y viceversa, ¿no? De hecho, al avanzar en el Tantra, lo que sucede es que avanzas en la otra, te vas despertando. Entonces, vale la pena conocer bien la vía del despertar espiritual, ¿no? Saber cuáles son los obstáculos, cuáles son los que ya vinieron al taller del despertar espiritual, se les explicó igual las prácticas, las técnicas, y son muy sencillas, no son austeridades grandes, ¿no? Sí, las dos prácticas deben caminar juntas. Entonces, serás feliz, estarás realizado y finalmente te realizarás como ser humano, ¿no? Claro, todo el mundo lo tendrá que ajustar a sus edades, a sus posibilidades, etcétera, ¿no? Pero es una bendición para estos niños jóvenes, bueno, son hombres, pero están jovencitos, también ahí, que yo esto lo conocí, igual, tú tienes 21 años, me dijiste, ¿tú también? Pues yo también, cuando yo tenía 21 años es cuando me puse en contacto con mi maestro. Y desde entonces conozco bien de lo que estamos hablando y nunca se me olvidó. Entonces son 40 años ya y te digo, elegirías un camino extraordinario, extraordinario. Lo conocí con él a los 21 años, efectivamente. Entonces, de alguna manera, ahí está la cosa, ¿vale? No pudimos, en este tipo de detalles es difícil hacer las cosas prácticas, pero usted, cada ser humano como somos nosotros, lo sabe hacer. Nada más es cosa de tener un poquito de imaginación y ganas, ¿sí se entiende? Entonces ahí está.
¿Qué más? Recapitulando un poquito la Viene. pregunta técnica. Cuando se va a encender el fuego vital individual, ya sea frío o caliente, hablemos de frío, empezamos con la respiración, ¿no? Hace rato quería preguntar, hay una respiración, yo no lo hacía así, nada más respiraba, contenía, exhalaba al máximo, contenía y luego volvía a respirar suave y hacía eso. Lo mismo es con esto. O sea, respiro, contengo unos segundos, exhalo al máximo, ya que no tengo oxígeno, vuelvo a contener y luego vuelvo a meter el oxígeno. No, espera, no, a ver, la práctica de ida y pingala, la respiración alterna que se llama, alternada, no hay que contraer abajo en la base. Okay. No, o sea, no. Esa es nada más para, esa es nada más para abrir los canales. Esa se hace sin contraer nada. Es que dijiste que... ¿Me confundí? Que el ano un poquito apretado, pero poquito. Pero poquito. Sobre todo cuando esa práctica, miren, si te sientas así, es como ponerse un poquito firme, para tener fuerza en... O sea, traten, mira, háganlo un momentito. Pónganse bien flojos y respiren. Y te vas a dar cuenta que como que te falta fuerza. O sea, respiren así con fuerza por la nariz, pero flojos abajo. ¿Ven? Ahora pónganse un poquito más tensos abajo, como que se recogen un poquito. Entonces, ahora ¿entendiste? Sí, más power. El power, reloaded. Es reloaded. Entonces... No, es que es verdad lo que él dice, porque al cerrar abajo tienes, ¿cómo decirte? Como que aprietas y entonces tienes como que fuerza. Si abajo estás flojo, ¿entiendes? No quieres hacer fuerza y como que te falta, pero al cerrar tantito, entonces ya tienes fuerza de absorción. Bueno, y luego cuando esa si la quieres hacer, te pones de pie, juntas tus pies separándolos así. Esto lo van a recibir lo van a recibir en internet. Los pies así, y entonces igual se aprietan un poco las nalgas. ¿Ves? Las nalgas las aprietas uno contra la otra un poquito, pero es para el mismo fin, como que tener un poquito más de fuerza, y ahí se hace. Pero no es para hacer el ejercicio de contracción. Ese es preliminar. La respiración, o sea, saca todo el aire, ya sacamos todo el oxígeno de los pulmones. Y luego inhalamos otra vez. Inmediatamente. Inmediatamente. Ya no contengo no, se contiene adentro. Okay. Y tampoco se fuercen mucho, pero cuando se aguanta es con el aliento adentro. Okay. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, llega hasta abajo y otra vez se respira. ¿Sabes? Entonces, sí es crean que es importante porque sí abre bastante la ruta de camino, para que luego cuando contraigan tengan una forma de subir con facilidad. Acá está el libro del yoga de la energía, yoga de la atención. Bueno. Es que yo lo hacía esa práctica sin taparme las cosas, nada más respiraba, contenía, exhalaba, contenía abajo y luego volvía a meter aire suave, porque la sensación es querer hacer, pero la intención es volver a tener la fuerza. Meter el oxígeno suave y la misma cantidad de tiempo que inhalo, la misma cantidad que contengo, la misma cantidad en la que exhalo, sin oxígeno la misma cantidad que normalmente. Sí. Y así. Sí, pero no, esta no es. Este se respira, aguanto, saco. Saco inmediatamente. Inhalo, aguanto, cambio. Segunda pregunta, claro. Esto es para hacer en frío, caliente, individual. Ya en pareja, ¿también es recomendable hacer la respiración previa al retorno? No, ahí directo a los hechos. Entonces, porque si nos ponemos a respirar, se te va la consorte. Ya se me fue esta. Nada más me dio respirar y que sale. No la agarro distraída. Entonces, no. A los hechos. A los hechos, luego. No. Eso es ya nomás como. Es así como ojitos, ¿entiendes? Pero no, ponerse a respirar y todo no. Ahí, pum, luego, ¿sale? Acuérdense, preferentemente de día, no de noche. De noche la persona está cansada, acumulada de todo el trabajo, la responsabilidad, etc. Día. ¿Ok? ¿Una copita de vino mediana o bueno, puedes tomar una copita de vino.
pero no mucho, o sea, no se lleva muy bien. Lo ideal sería apenas, o sea, como vas, pero si tú quieres, sí, porque a lo mejor como vas, pero a lo mejor tienes una cerveza o una copa de vino, no importa, lo puedes hacer, no más de 2 o 3, porque entonces ya, sabes, ya empieza, ya es otra cosa, ¿no? Inclusive es inhibidor. Exacto, es lo que El iba a decir. alcohol es inhibidor de la sexualidad, además. Pues sí, por un lado te pone más animalón y por el otro andas más flojo. Sí, yo creo que inhibe el sistema nervioso, o desinhibe, como queramos verlo, entonces nos abrimos más al asunto. Entonces, lo que te pudiera dar algo así como de penilla, decir, bueno, vamos a empezar el cotorreo, a lo mejor con la copita te aliviana, como dice este hombre, y puedes entrarle al asunto. Pero yo quisiera decir algo al respecto. No se trata de promiscuidades, es algo meramente religioso por lo que yo entiendo. O sea, realmente es, si tú quieres trascender, entonces practica tantra. Sí, esa es la palabra más exacta. ¿Verdad? Es sexualidad sagrada. Pero no por eso se aleja del placer, muy al contrario, altísimamente placentero. Es lo hermoso, porque te realizas plenamente. Aparte, es con duración tanto como quieras, y como el hombre no hace una eyaculación al final ni durante, digamos, entonces siempre está dispuesto, y crean, eso es valioso e importante. ¿Por qué? Porque ahora sí que puede ser en la mañana, al mediodía, en la tarde. Sí. Es la que digo. Bueno, pues sí, porque todo el tiempo estás. Y si ya se acabó la teoría, maestro. Ya vámonos. Dice a los hechos. No, pero es que eso, crean que es ultra valioso. Es ultra valioso que un hombre, como ya les dije, el hombre es la verdad más rústico y simple que la mujer. La mujer es mucho más elaborada, no saben cuánto las necesitamos. Pero bueno, finalmente lo que quiero decir es que el hombre realmente, cuando se vacía, entonces no hay interés, no hay nada. Bueno, ya cigarro. Sí, exacto, el cigarro. Y aparte, una de las cosas que se me olvidó allá, si llega a suceder eso, la mujer debe suspender cualquier tipo de avance, digamos, de cariños, caricias y todo. Cuando ya se acabó todo. Ahí murió y castigo. Tenemos que poner atención a lo previo, a la situación, al ambiente, todo eso es parte. Sí, todo es parte del tantra, pero lo malo es que mucha gente tiene, jóvenes como ustedes, a lo mejor tienen un poquito asociado el tantra con los lugares donde se reúnen los jóvenes. Y entonces, bueno, ¿tú no? ¿No? Ah, ok, porque la idea es que eso no tiene nada de previo, eso está espantoso, porque es lugares la gente toma mucho, la gente, no es un ambiente bonito. Sí, todo el juego del amor debe de manifestarse. Saben, como los caballos salvajes, no los caballos, digamos, los potros o caballos así de potreros, sino los salvajes tienen todo un ritual de enamoramiento y de seducción todo el reino animal hace seducciones muy hermosas, y baila y danza y las plumas se les paran y las no sé qué, entonces algo parecido. Y el que encuentre su consorte espiritual estará bendecido, créanlo, estará bendecido, y entonces vale la pena trabajar para ello, ¿no? Creo que vale la pena. ¿Sí? Entonces, en este camino de despertar este ritual sagrado, sí vale aplicar la regla, porque estamos entrenándonos, ¿no? En esta casa se hace tantra a las 8 de la noche. Ya nos castigaron otra vez. Bueno, no, en el sentido, porque estaba hablando de tiempos estoy viendo. Tiempos de descanso, tiempos de reposo, ¿no? En quienes estamos casados, cuando no estamos juntos, pero estamos en el proceso, podemos continuar la práctica, ¿no? Sí, la verdad es que las personas, créanme que las personas cuando se casan, una gran cantidad de energía pues se dedica a la supervivencia, ¿no? Al trabajo, a las responsabilidades, y si tienen hijos, entonces ahí tienen que ser todavía más cuidadosos. Los consortes que digamos no tienen responsabilidades familiares, hijos y todo, están pero extraordinario, ¿no? Todo está para eso. Entonces
el que tenga, el que haga tantra de pareja, pero sea casados o lo que sea, pues bueno, implica un doble esfuerzo, vamos a decir, ¿no? Entonces, sí lo implica. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Sí, digo, pareciera que en la intención es despertar la conciencia, es trascender. Entonces hay que estar atentos al asunto. ¿Cómo? Bueno, ya tenemos esta valiosísima herramienta que es el Tantra, que entonces hay que estar atentos al Tantra, a lo que se va a hacer, de todas estas cosas que nos has dicho, como todos los previos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues entonces hay que tener la intención y estar atentos. Y estar en eso. No, y ¿sabes algo? Se te está dando algo verdaderamente poderoso. Sí quiero que lo sepan. O sea, como todos somos sexados y usamos el sexo, bueno, durante nuestras vidas, pensamos que, bueno, pues que es algo más. No, es algo bien poderoso. Es bien poderoso, pero sabiéndolo usar. El problema es que ustedes deben de entender, el otro día hice una cuenta, pero seguramente fallé en ella, ¿no? Pero dije, ¿cuántos litros de semen se pierden todos los días en el mundo? A mí me salieron 15 millones de litros por día. Así me salió, porque hice una cuenta, ya saben, una vez a la semana, Bueno, y entonces 3,000 pipas de agua, pero llenas de ¿sabes el poder detrás de eso? El poder, la energía que hay ahí. Y esa energía reservada para tu propia iluminación sería, o sea, la humanidad en manos de eso cambiaría inmensamente. Lo que pasa es que está de alguna manera, sobre todo el hombre, pero bueno, la sociedad humana está acostumbrada a que la sexualidad sea como un desahogo final y último. Entonces cuando recién les dices que no es así, entonces ofrece mucha resistencia la persona. Pero cuando aprende las bondades de lo que te da, el placer que se experimenta, la duración que se tiene, la disponibilidad, o sea, porque es literalmente lo puedes hacer cada hora. O sea, tú nomás piensa la diferencia en, lo podrías si quisieras, no es que lo vayas a hacer, pero lo podrías hacer cuando quieras. ¿Por qué? Porque siempre estás lleno, no estás vacío. Entonces, todo lo que te ofrece a favor es inmenso. Entonces es de altísimo poder, pero sí la humanidad tendría que cambiar un poquito el concepto, vamos a decir, de la sexualidad. ¿Sí estamos? Profesor, en todo lo que tiene la activación de la sexualidad, también tiene para el despertar de todo lo que es el reconocimiento de la naturaleza de la abundancia divina en el ser. Sí, bueno. Todos los estilos. De la abundancia divina, hablar de la abundancia, hablo en salud, en prosperidad, sí, en amor y también en cuestiones materiales, ¿no? Sí, es que lo que está sucediendo con el Tantra, es lo que sucede con el Tantra, se ha dicho, puede convertir a un hombre promedio en un genio en muy pocos años, porque estás inyectando una energía de abajo hacia arriba que literalmente puede estar prendiendo tu sistema nervioso. Entonces estás hablando de transformaciones inmensas. Entonces, por eso se dice, puede convertir a un hombre ordinario en un genio. Entonces el genio se relaciona con lo que estás diciendo, ¿no? La abundancia, el ver un mundo diferente, con una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, sí, el cerebro se va a ir activando. Y otra cosa es, cuando habla de poder, es para el poder de la co-creación que tienes como ser a través de esta nueva energía dentro de ti. A ver, otra vez, el poder para... El poder para co-crear, o sea, para que tú te vuelvas un co-creador, o sea... Sí, si así lo decides libremente, puedes seguir co-creando. Y otras personas deciden regresar al divino origen. Entonces, pueden ser las dos cosas. Sí, alguien que a lo mejor se dedica es artista, por ejemplo, se dedica al arte, o un científico que se dedica a todo esto, puede verse potenciado inmensamente. Y tiene que ver con lo que tú dices, creatividad. Otras personas a lo mejor lo usan exclusivamente para el proceso de trascendencia, vamos a decir, o parte y parte también. Es muy potente, por donde le veas, porque tienes ahí tienes la fuente del poder, o sea, es la energía más poderosa con la cual cuentas. La siguiente es la energía solar, vamos a decir, una energía poderosa, ¿no? O sea, la energía solar le da vida al sistema, pero tú tienes una energía equivalente, pero dentro de ti. Lo que pasa es que, pues bueno, la usamos los seres humanos normalmente
en el hombre se convierte en una molestia, ¿entiendes? Cuando el hombre está lleno, todos lo sabemos los varones de acá, ¿no? Cuando el hombre está lleno, se siente muy incómodo. Entonces nada más quiere vaciarse, pero porque se siente incómodo. Sí, se siente incómodo, hay un malestar de que está tan lleno. Entonces nada más históricamente o humanamente es sacarlo. En este caso sería usarlo, ¿no? Es muy factible también que se reduzca mucho el promedio, no se usa como anticonceptivo, pero el promedio de espermatozoides, porque el espermatozoide se fabrica y luego se expulsa, y se vuelve a fabricar y se expulsa, y se vuelve a fabricar y se expulsa. Pero en este caso, si tú no lo expulsas, se deshace y el cuerpo lo reabsorbe. Entonces lo estás reabsorbiendo todo el tiempo. ¿Sí se entendió? Sí. Toda esa energía que se gastó en producir un espermatozoide, en vez de perderlo, como no lo expulsas, el cuerpo lo deshace y lo vuelve a absorber. Y son sustancias muy ricas, muy valiosas. Proteína. Muy valioso. Tengo muy otra valioso. pregunta. A ver. Al subir la energía, también golpea en la glándula pineal y abre todo el despertar de la célula maestra. ¿Es correcto? Sí. Pituitaria y pineal son afectadas. Y eso sería sexto y séptimo chakra. Sí. Se puede sentir a veces en el mero centro de la cabeza como un hormigueo. Es que se van a sentir muchas cosas. Entonces, pero derivado de la práctica, no tanto. Sí. Llega al centro de la cabeza y se le experimenta, a veces calienta la zona, sí, hay mucho movimiento ahí. Tiene que ver con la pituitaria y con la pineal. ¿Nada? Habla hoy, no callas para siempre. Muy bien. Pues entonces, a practicarse mucho. Entonces, aquellos que nunca habían escuchado la retención seminal, digamos, el terminar un acto sexual sin eyacular, pues tendrán sus primeras experiencias. Entonces, pues ahí irán, la vivencia, irán viendo lo que se siente, la incomodidad al inicio, porque tendrás ganas de eso, te quedarás con muchísimas ganas. Va a desarrollar una voluntad en ti fuertísima, porque tienes que tener una voluntad para detener eso fuertísima. O sea, decir, ya acabé, ya está aquí. Entonces al rato tienes sí. Pero luego, pues ya. Luego ya la voluntad supera por mucho el asunto. ¿Sale? Por la experiencia per se. O sea, por la experiencia, sí. Es tan placentero el orgasmo, yo quiero pensar, no sé, por lo que he visto y lo que he sentido, que a lo mejor muchas de las veces el flaqueo es decir, ya, o sea, estoy ya tan cerca de tener esta experiencia tan poderosa y bella, ¿no? ¿Para qué me privo de ella? Pero pensando en que estoy trabajando por otro propósito, es muy probable que en la experiencia misma me haga incluso llegar a minimizar lo otro, no dejarlo ahí. Sí, es como domar a un animal que hablábamos, ¿no? Un animal biológico como el ser humano, no hablo como ser social, sino como ser biológico, ¿no? Un animal que ha trabajado de esa manera durante 2 millones de años y de repente llega un valiente y dice, ya no vas a trabajar así. Fíjate lo que estás haciendo. Es como decirle a un león, los leones copulan de 20 a 25 veces por día. Entonces ve y dile, no lo hagas, y vas a ver lo que te dice. Oye, esa no me la enseñaron. Dice, no, yo tengo que hacer esto. Entonces el hombre más o menos parecido, pero ya viste cómo vas dominando esas cosas, recuperándolo. Ahí tiene. Pero también entendí algo, que digo, más o menos con lo que dice Leo. En la retención de esa situación de que lo que se llama eyaculación, le da más placer después al tener ese compromiso de toda la energía y hasta llega a los planos superiores del campo áurico, ¿no? ¿Es correcto? Sí, y aparte físicamente hay sensaciones orgásmicas, pero que no son las que conoce el hombre de bombeo. El orgasmo que conoce el hombre está ligado al bombeo eyaculatorio. En este caso se vive el proceso placentero, es extraño porque uno lo tiene hiperligado al principio, que el placer está ahí, en el bombeo. Entonces, finalmente podrá sentir ese placer y no bombeará. Entonces está maravilloso. No, pero maravilloso. Entonces, aparte hay otra cosa, cuando todos los hombres que estamos acá sabemos,
que cuando termina una eyaculación, digamos, te bajan tantito la pila, ¿no? Se siente uno como más... Oye, Ya te apagan el switch. No, apagaron la luz. Entonces, no, entonces imagínate que te quedas igual de... ¿Qué cosa? ¿Ya viste? Sí. En vez de que te apaguen el switch y caigas hasta mañana, Sí. entonces con la energía... No, pues es prendida. una maravilla. Es una maravilla. Sambo, yo tengo una duda. Viene. O sea, hemos hablado mucho de que el hombre se tiene que aguantar y para que no le pase eso. Pero no puede ser que a las mujeres también les pase. ¿Qué? Que en lugar de, o sea, que a lo mejor te vienes a toda velocidad y también un poco se te baja el switch. O sea, también tiene su trabajo mantener como que, no sé, rebasar, no Sí. sé, con... Sí, bueno. no, yo ya te entiendo, pero son dos cosas. Uno, que no sea muy rápido, o sea, ¿no? O sea, Y tiene dos, un trabajo para que bombee. sí, Si no, un ya- trabajo más largo antes de tener el orgasmo, la mujer, digamos, más largo hasta llegar al orgasmo. Pero luego aprender que ahí no se acaba nada, ahí empieza. Entonces puedes ir al 2, puedes ir al 3, Claro. puedes ir al 4. Entonces la sonrisa que vas a tener Pero te va a una llegar hasta acá. pregunta, una pregunta, o sea, pero en ningún caso los orgasmos femeninos deben de ser pérdida de energía. Es que acuérdense que el orgasmo del hombre expulsa, sale fuera de sí, y el orgasmo de la mujer es intracorporal. Entonces la inmensa mayoría del fluido se reincorpora fácilmente. Una parte la unge en el lingam y una pequeña parte sí se puede salir, vamos a decir, ¿no? Pero es muy pequeña la cantidad. En cambio en el hombre es todo, al hombre lo vacías. ¿Sí? A la mujer no. La mujer cuando tiene su orgasmo eso mismo queda, se llama orgasmo intracorporal. Entonces lo absorbe el cuerpo luego. ¿Ya vieron? Entonces una pequeña parte va al lingam y lo unge, ¿no? Y otra pequeña parte entonces sí puede salir por gravedad. Te sientas y puede salir por gravedad, pero es muy pequeño. La mayoría quedó incorporada. Pero, maestro, hay casos en los que la mujer experimenta orgasmos mucho más poderosos que emana un líquido. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Sí? Pero entonces ahí no hay una pérdida. No, ahí sí hay una pérdida, pero también tiene que aprender cómo tener un orgasmo sin que haya esa expulsión. Ok. Sí se puede. Pero la mujer lo tiene que ir haciendo y entendiendo hasta que finalmente dice, ya lo logré. Entonces, puedo tener el orgasmo y no la perdo. Es lo mismo que el hombre aprendería tener un orgasmo y no tener una eyaculación. Sí, porque no habíamos, fíjate qué Eso es bueno que lo importante. preguntaste, porque no habíamos hablado de eso. Sí, Y a veces una expulsión grande. A ver, Sí, oye, ¿y algún tipo o consejo para fortalecer esa fuerza de voluntad? Que no sea salir corriendo de ahí tienes que salir corriendo. Mira, te agarras tus dientes y te muerdes, algo que te duela mucho. Y para que te dé valor. No es cierto. La idea, no, es que tienes que exponerte. La idea es exponte primero poco, como que una calentadita. Y ahí paras. Y luego más, y luego más. No quieras, porque si quieres llegar a 99, 2 horas y luego ya subirte la bragueta, no va a suceder. Ya me entendí. O sea, exponte poco. Ahí está. Muy bien. En frío, en las mujeres, dices que se estimula, se estimula la persona, llega al 90% y que se pone a hacer transmutación sexual. No, eso ya es en caliente. No, en frío nada más contraes. En caliente. Sí, en caliente la mujer se autoestimula, ¿no? Y luego ya que llega al 90% contrae y lleva la energía hacia arriba. Pero al final si quiere puede... después de haber hecho eso. Después de haber hecho un tiempo para irse conociendo, tiene que ir conociendo, ya puede tener un orgasmo. Y si llegara a tener un orgasmo y después puede hacer la transmutación sexual y todo eso. Y tiene que aprender que después del orgasmo puede volver a calentar y puede seguir haciendo múltiples orgasmos. Antes de hacer la transmutación. Durante. O sea, se transmuta, pero de repente en un momento dado sucede. Es la experiencia, tienes que ir haciéndolo y viendo, ¿no? Pero el peligro del hombre es total y el de la mujer no es ningún peligro. Al revés. Sí. Ahorita dice que la mujer no tiene peligros, al contrario. Ya hay mujeres, que tienen ese conocimiento, pero lo ocupan para ellas mismas.
tienen un poder y una facultad de poder succionar varias veces. O sea, ya se fue el hombre. Ellas mismas hacen que vuelva el hombre para volver a ser. Y así van con otro. Yo creo que ellos son un Dios, ¿no? Pero del otro lado. Entonces eso también está en esa parte. Y aquí yo quiero hablar también un poco de ciertas energías que están precisamente en el seno, ¿sí? Y que al derramarse pierde todo eso. Pero esas energías se alimentan de eso. Y entonces entran a la psiquis del ser humano y hacen que se suceda eso. Lo que quería comentar es eso. Si nosotros estamos haciendo la práctica, pero seguido, continuamente, ya en la práctica, continuamente estamos derramando, es mayor el derrame que se hace. Entonces, preferible hacer una pausa energética que se llama. Porque si no, pues el hombre en poquito tiempo terminó con su fuerza vital. Sí, fuerza vital y voluntad. Lo que él está diciendo sí es importante. Hay veces que el hombre está con la idea de que quiere retener el semen, pero cada vez fracasa y fracasa más y fracasa más y fracasa más. Que el juego ya está ahí. Entonces es muy fuerte la sensación. Entonces en lugar de elevar, debe de hacer una pausa, pausarse, separarse de la práctica un tiempo y luego empezar otra vez. En el caso de que no lo lograste, de que no lograste contener, sí, de que muchas veces no lo pudiste contener. Es lo que le está diciendo, que a veces la persona dice, voy a hacer tantra, y no lo contuvo. Dijo, bueno, mañana, por decir, y mañana tampoco, y luego tampoco, y luego tampoco. Entonces más vale parar, hacer una pausa de días, y luego empezar otra vez con la práctica. Ajá, claro. Porque el organismo queda como precipitado a volverlo a repetir. Es una tendencia a volver a repetir. ¿Sale? Bueno, pues ahí estuvo el tantra. Entonces, espero que les haya gustado y ahí estaremos viéndonos más adelante. ¿Sale? Para cualquier asunto técnico podemos recurrir a las páginas que nos van a mandar, ¿verdad? Sí. Digo, pues se me olvidó algún detallito, poder ver otra vez, pues sí dijo que así o que asado. Ahí. Sí, hay varias páginas que se les van a mandar y varias cosas. Y cualquier pregunta que me quisieran hacer de manera personal me la pueden hacer a la página de mail. Se llama shivashambo número 1@gmail.com. Y si sucediera algo, digamos, ¿no? Pero en términos generales es una práctica completamente segura. Lo único malo es lo que dije que podía suceder. Y repito, ya es lo último, si alguien tiene problemas transitorios de depresión profunda, alteraciones del ánimo importantes, es bipolar o cosas por el estilo, sí debe de tener un poquito de precaución, porque la energía cuando sube es poderosa, ¿no? Entonces, pero en términos generales es bastante seguro. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí damos por terminado, pongan sus manos, voy a ver a todos otra vez. Muchas gracias. Bueno, entonces me mantienen en su corazón, por favor, yo los mantengo en el mío. ¿Estamos? Muchas gracias. Gracias.